Continuamos en Radio Análisis cuando son las 8:36 de la mañana. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación en este día miércoles 22 de noviembre del año 2023. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a partir por saludar a esta hora de la mañana a la integrante de la red de politólogas, magíster en sociología y desde hace algún tiempo panelista estable de nuestro espacio, Pamela Po. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricio. Te echábamos de menos. Gracias, Pamela. Ya estamos volviendo. Volviendo, así en una palabra en conjugación transitoria. Y bueno, saludar también a don Cristian Pertucé. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, quería partir con lo que está ocurriendo con el caso. Los medios de comunicación todavía no se ponen de acuerdo si es el caso Hermosilla, si es el caso Soborno, si es el caso Coima. Bueno, ese caso, ustedes lo entienden, ¿no? Y bueno, se van conociendo nuevos antecedentes. Ha habido una reacción desde el Servicio de Impuestos Internos que parece, visto desde afuera, más vigorosa que la de la comisión. Se me acaba de ir el nombre de la institución, la comisión bueno, ¿Financiero? es la comisión financiera. Pero como sea, nos encontramos en una circunstancia en la que los análisis oscilan entre sancionar la corrupción o el descaro de los individuos en cuestión y o ver cuáles son las falencias institucionales. Ahora, yendo un poquito desde los árboles al bosque, hay quienes tienden a ver que nuevamente en el sistema chileno se exhibe una suerte de manga ancha mayor para quienes tienen en comparación con quienes no tienen. Al menos en el plano tributario, el abogado Carlos Gajardo lo expresó convencidamente ayer en nuestra radio. Bueno, ¿cómo ven ustedes dentro de toda la información que va apareciendo cotidianamente que debería ser la orientación para el análisis de un asunto como este? Pamela. Mira, yo creo que primero que todo estamos ante la punta de un iceberg. Me da la impresión de que esto se va a ir desmadejando de una manera en que vamos a irnos enterando en las próximas semanas de más cosas todavía. Eh, yo creo que hay que actuar, digamos, con rapidez, que no ocurra como ha ocurrido en otros casos, ¿cierto? Que se deja pasar el tiempo y la verdad es que posteriormente las cosas no llegan a puerto, ¿cierto? Hay perdonazos, etcétera, y creo que el país no resiste un perdonazo más. En ese sentido, creo que acá tanto Hermosilla y quienes estén involucrados hay que dar una señal a la ciudadanía. El estallido social fue hace 4 años atrás y tiene que ver también con los signos de corrupción. Entonces creo que tiene que haber una señal potente del gobierno, de los actores que estén involucrados, ¿cierto? Y en ese sentido, me parece que primero es enfocarse, ¿cierto?, en el tema de la contingencia y a su vez también en paralelo, y eso un poquito de más corto, mediano plazo, ¿cierto?, generar una agenda de ver qué es lo que está ocurriendo y qué medidas y políticas públicas se pueden aplicar al respecto. Pero creo que aquí tiene que haber una señal potente que esto no puede no quedar en nada nuevamente, que es lo clásico que ocurre, ¿cierto?, con este tipo de casos donde en el fondo se manejan aspectos tributarios, que en el fondo no es el chileno o chilena común de a pie, que en el fondo el que se ve afectado, sino que tiene que ver con las grandes fortunas y dineros que se mueven, digamos, a nivel nacional. Sí, Cristian, voy a decirlo de forma bien cruda. Si fuera un caso puntual, se persigue a los corruptos de dentro y fuera del Estado, se les sanciona y ya, ¿no? Pero el modo en que está abordada aquella, ya a estas alturas, mítica grabación, yo creo que entró al club de las grabaciones míticas de la historia de la política chilena. Da cuenta de un modus operandi, de una red, de una manera de conectarse, de una manera de ejercer el poder, me atrevería a decir, ¿no? Y bueno, cuando ya se ve las cosas desde ese punto de vista, por lo general la manera en que reacciona el poder es al Orpis, ¿no? Con un chivo expiatorio, con un cordero que quita los pecados del mundo para que todo siga igual. Bueno, ¿cómo lo ves? A ver, bueno, partamos por un tema que yo creo que es importante, la posibilidad de que las instituciones puedan ser sobornadas, puede existir cohecho dentro.
se da en todo el mundo, en todas partes. Es una de las cosas que siempre se tienen que revisar en la institucionalidad. Desafortunadamente, son casos que pueden ocurrir. Hay personas dispuestas a sobornar a funcionarios públicos para obtener beneficios. Hay desafortunadamente personas también en las instituciones que reciben estos cohetes, y por eso tiene que haber una institucionalidad fuerte, fiscalización interna y externa. Aquí estoy pensando en la UAF, en la Unidad de Análisis Financiero, o sea, cómo ha operado, yo creo que también hay que revisarlo, porque hoy día hay muchos actores que están o que son revisados, ¿cierto? Porque pueden ser autoridades, sobre todo, que pueden ser susceptibles de sobornos, y la unidad de análisis financiero justamente lo que busca con la información de los movimientos en cuentas bancarias en diferentes partes, sus movimientos particulares, tratan de prevenir esto. Tenemos que revisar si solamente tienen que ser autoridades, y estoy pensando justamente en funcionarios de estas instituciones, como impuestos internos, como la Comisión para el Mercado Financiero, eh, que deben, cuando tienen cierto nivel de toma de decisiones, también deben ser de alguna manera supervigilados. ¿Ya? Y ahí hay un tema institucional que yo creo que tenemos que revisar. Yendo a lo que decía Pamela, yo creo que sin duda tiene que ser una investigación profunda. Puede ser la punta del iceberg, puede ser este caso, espero que sea este caso y no, porque si no estaríamos en una situación de corrupción de nuestra institucionalidad que sería muy compleja. Chile no sé si decir jactado, pero ha mostrado índices de corrupción bajos en términos de otros países, ¿cierto? Siempre existiendo, y desgraciadamente lo sabemos, pero eh, creo que hay eh, espero que no sea la punta del iceberg, espero que sea este caso, como lo decía. Y respecto de lo que decía, perdonazos, yo creo que no han habido perdonazos, lo que han habido, porque han habido juicios, o han habido, o lo que tú decías, han habido a Mm. lo mejor chivos expiatorios. Yo lo que creo que han habido hasta el momento, penas que han sido débiles, ¿ya? Y Ujú. recordémoslo claramente en el caso, por ejemplo, de las clases de ética, ¿cierto? Pese a que tuvieron algunos meses de cárcel las personas involucradas, pero tenemos que poner de verdad cortapisas a situaciones que son muy complejas para la institucionalidad, y que obviamente no pueden ocurrir, y en la medida en que las penas sean más altas. Por eso recordemos la nueva ley de los delitos económicos que se promulgó en agosto, genera penas que son el doble de la que estaban. Entonces tenemos que ir generando una institucionalidad, porque son casos que desgraciadamente pueden existir, pero nos han sorprendido. Y eso es un punto, nos han sorprendido porque creíamos que éramos menos corruptos de que a lo mejor somos. De hecho, pensemos que hay 4 personas por alguna razón suspendidas en impuestos internos en este minuto, y son directivos, y directivos altos también. Eh, creo que la, Creo que tiene que haber una profundidad en la investigación, y creo que sobre eso sí hay no sé si un acuerdo, pero hay Mm. una idea de que esto no puede pasar boleado, como dirían algunos. Tiene que existir una profundidad, y ver, porque son instituciones importantísimas para el funcionamiento de nuestro país y para el desarrollo de nuestro país, tanto la Comisión del Mercado Financiero como Impuestos Internos. Y respecto de los poderosos, lo que tú preguntabas, yo creo que siempre el poder se puede ejercer de dos maneras: para ejercer poder y desde un punto de vista del bienestar social y ejercer un buen poder, pero también quienes tienen poder, y no solamente son las personas que pueden tener más dinero, lo hace el crimen organizado, lo hacen, bueno, que tiene dinero, que termina teniendo dinero, u otras personas, ¿cierto? Quienes tienen un cierto poder, que tienen el poder de las armas, ¿ah? Ejercen un poder que puede ser nocivo, y esos poderes hay que obviamente irlos limitando. O sea, el poder, quien tiene poder, esperamos en una sociedad civilizada, ¿cierto?, que se ocupe para lograr un mayor poder, y tomando decisiones que no solamente lo beneficien a él, sino que a toda la sociedad. Y desgraciadamente, quienes tienen poder pueden ocuparlo de manera de generar externalidades negativas o externalidades positivas. Y aquí claramente se está ocupando para generar externalidades negativas, y eso debe ser penado por una sociedad
porque no puede buscar uno el beneficio solamente propio. ¿Cuánto influye, Pamela, Cristian, para efectos de la fe pública, ¿no? Que es algo que hemos ido adquiriendo creciente conciencia de su importancia, de que nuestras instituciones no sigan deteriorando su imagen, sino que la recuperen el modo, o si me permiten decirlo así, el mal modo en que se zanjaron asuntos de alto impacto público en las ocasiones anteriores. Y quiero referirme particularmente a impuestos internos y al Ministerio Público. Recordemos que tanto en los casos Penta como SQM, la manera en que se resolvió esto institucionalmente no pareció una manera que terminara por convencer desde el punto de vista de la fundamentación o de la probidad. Recordemos, por ejemplo, que el anterior fiscal nacional Jorge Abot nunca se pudo sacar el mote de haber sido nombrado para echarle tierra al asunto más que para llevarlo hasta las últimas consecuencias. Fueron en aquellos casos también casos donde se vieron involucrados funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y en donde finalmente hubo una decisión institucional de impuestos internos de hacer una interpretación más restrictiva de lo que se entendía por vulneración de la ley, que llevó a que una amplia gama de dirigentes de distintos sectores que originalmente estaban entre los investigados finalmente no recibieran ninguna sanción. Bueno, de ahí viene la fama de impuestos internos y de ahí viene la fama del Ministerio Público. Vuelvo a insistir, son personas distintas las que están a la cabeza de las instituciones, no estoy haciendo ninguna imputación, estoy tratando de analizarlo desde el punto de vista más sistémico, pero bueno, vienen con una herida en la ala desde el punto de vista de la credibilidad, ambas que son fundamentales además para un caso como este. ¿Cómo lo ven, no? Pamela. Que a eso me refiero, o sea, está el caso Penta, ¿cierto? Está el caso Sorimich, está el tema de los perdonazos a Johnson, a la Polar, o sea, digamos, grandes multas que fueron, por ejemplo, rebajadas, etcétera. Entonces, yo creo que estamos pisando un terreno bien frágil y por eso creo que la señal tiene que ser potente. Yo creo que el hecho que ayer, ¿cierto?, se suspendiera a 4 personas, me da la impresión de que va en esa línea y Ujú. que eso es lo que se quiere potenciar finalmente. Pero está todo este manto, digamos, de actos anteriores y que si bien son distintos gobiernos, parece que hay un tema que ha persistido en el tiempo y pareciera ser, y esto yo siempre lo planteo, ¿ah? Y esto no solamente en servicio de impuestos internos, sino que en todas las unidades que son fiscalizadoras, aduana, DGA, por ejemplo, hay un problema con la fiscalización en Chile. A mí no me hace sentido que un funcionario dure tanto tiempo fiscalizando, debiera haber una especie de rotación, o sea, porque es muy fácil, digamos, permear quiénes son los fiscalizadores. O sea, piensa tú que hay unidades fiscalizadoras que tienen 2, 3 fiscalizadores y son los que tienen eternamente. Entonces, la tentación es muy alta y debiera haber una fórmula, ¿cierto?, en la cual ese tipo de funcionarios tienen que estar muy bajo el foco, digamos, del escrutinio de la propia institucionalidad, y eso tiene que ver con transparencia y otros temas. Entonces, la fiscalización en Chile es muy mala, ¿no? Mm. Entonces, y a mí yo creo que ese es un tema que hay que fortalecer y que los gobiernos le hacen el quite, tanto para Servicio de Impuesto Interno como para otras entidades. O sea, aquí voy a poner de ejemplo la Superintendencia de Medio Ambiente. No tiene, digamos, los recursos para poder fiscalizar, y ya quien fiscaliza las grandes industrias. Entonces, tenemos un tema que yo diría que es bastante estructural y no es una cuestión puntual solamente del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, estamos en un terreno frágil. Creo que esta es una de las oportunidades nuevamente para fortalecer, digamos, la transparencia y los mecanismos, digamos, de monitoreo y evaluación, que es algo que permanentemente hay que hacer. O sea, aquí está comprometida la fe pública. Y ese Sí. es un problema, porque si no la gente, si no las instituciones se siguen horadando. Y creo que estamos en un momento político delicado, además, en la cual no podemos seguir, digamos, horadando la democracia, porque las instituciones se estructuran, digamos, la democracia. Y si la gente deja de creer en eso, estamos en más que serios problemas. Entonces yo creo que aquí hay que dar esta señal potente, una agenda que renueve. Esto es como el nuevo trato de la administración pública, que hay que Mm. volver a reflotarme a la impresión, que es algo que quedó, que por un tiempo en los años 2000, ¿cierto?, un poquito más avanzados, se habló mucho de la modernización del Estado, y yo creo que eso es una cuestión permanente que hay que ajustar, digamos, al siglo XXI.
Sí, es una vieja letanía, Cristian, la del aparato fiscalizador del Estado, ¿ah? Y cada vez que a cada cierto tiempo aparece, yo me acuerdo, por ejemplo, no quiero desviarme del tema, sino darle el mismo contexto que planteaba Pamela, cuando fue el accidente de los 33 de Atacama, apareció el dato de cuántos funcionarios públicos tenía la región para fiscalizar la seguridad de las faenas y cuántas faenas había en la región, y era una cosa ridícula. O sea, de hecho se hacía el cálculo de cada cuántos años el funcionario podía volver a visitar el lugar donde había estado en un día determinado. Misma cosa cuando aparecen los accidentes fatales en las balsas jaulas del sur, y aparece la cantidad de botes o de lanchas que existen para poder fiscalizar. Bueno, el tema del aparato fiscalizador del Estado es un gran tema que desde hace años se viene señalando como un problema. Parece ser transversalmente bien raquítico. Ahora, fíjate tú en lo que tiene que ver con el Ministerio Público y especialmente con impuestos internos, es precisamente lo que se está criticando, que no habría los suficientes mecanismos de fiscalización o de control que de alguna manera atenúen la posibilidad de que un individuo sea corrompido. O paradojas a propósito de lo que estábamos hablando, en el Mercurio hoy día aparecen dos personas criticando el punto. Uno, Carlos Gajardo, que salió del Ministerio Público porque no estuvo de acuerdo con la manera en que Abbott estaba conduciendo el caso Penta y SQM. Y Cristian Vargas, a quien en el 2015 se le pidió ex subdirector de Impuestos Internos, a quien en el 2015 se le pidió la renuncia porque tampoco estaba de acuerdo con esta política de echarle tierrita al asunto con la que se estaba tramitando desde esa repartición el tema. Hay, a ver, varios temas. Sí, claramente hay que revisar bien el aparato fiscalizador y las coordinaciones entre instituciones, Mm. lo que yo decía, porque no podemos tener un fiscalizador para cada uno eh, de los casos. Yo creo que hay que revisar sin duda y lo que decía Pamela, y yo estoy de acuerdo, modernizar nuestro Estado, ¿cierto? Eficientarlo, revisar bien dónde tienen que haber y cuántos fiscalizadores tienen que haber y las rotaciones, o sea, hay mucho que pensar. Pero yo quiero decir algo bien sincero, yo creo que aquí yo creo que los casos de Penta, SQM, La Polar, como decía Pamela, no me acuerdo el otro que dijo, son casos que sin duda de alguna manera afectaron la fe pública porque no se llevaron no fueron manejados, ¿cierto?, debidamente. Y no fueron manejados debidamente, lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de La Polar, claro, hubo una rebaja o eliminación de multiintereses súper fuerte, pero no fue ilegal, y lo que quiero decir, eso está para cualquier persona, sea gran contribuyente o pequeño contribuyente, la posibilidad de la rebaja de multas de intereses, ¿cierto? Uno puede decir, ¿por qué a ello? Pueden haber cuestionamientos en eso, pero está dentro de nuestra legislación, está dentro de la normativa de impuestos internos la posibilidad de la rebaja o eliminación de multa de intereses. El caso Penta no es un caso como el caso Penta o el caso Sokimich, recordemos que fue un caso para financiamiento de la política, con emisión de boletas ideológicamente falsas, ¿cierto? Que permitían, si bien se pagaron todos los impuestos, que permitía rebajar los impuestos de las empresas, pero no hubo soborno. Acá estamos entrando en una lógica, si bien pueden ser parecidos, pero en una lógica súper diferente, porque aquí eh, lo otro fueron acciones, podríamos decir, que uno eh, puede criticar fuertemente, como puede ser la rebaja de gastos, ¿cierto? Con acciones que no son propias del giro de la empresa, como fue el caso de Pentis o Gemich, eh, pero son distintas a un proceso de corrupción, como Ujú. yo creo que tú bien lo decías, eh, que está corrompiendo las instituciones y que genera, aquí hay delitos mucho más graves y por eso tienen penas mayores hoy día, ¿cierto? Eh, que, que afectan no solamente la fe pública, afectan la institucionalidad y quien es corrompido por un tema de impuestos puede ser corrompido por otros temas también posteriormente. Entonces, yo creo que ahí tenemos que atacarlo y separar el tema. Por eso yo creo que también, inclusive después del caso Penta, con todo esto, las penas que se están dando por delitos económicos cuando se intenta, en este caso, la ilusión de impuestos, tienen hoy día penas mucho mayores que las que tenían en la legislación anterior. Eh, Respecto al Ministerio Público del Servicio de Impuesto Interno, yo creo que las instituciones aquí tienen que funcionar, lo que decía Pamela, voy a tomarlo, tienen que investigar con profundidad y
tomando las medidas que sean necesarias en los momentos que se tengan las informaciones necesarias, porque también una sobrereacción puede llevar a que personas que no tienen, ¿cierto?, ninguna, que son inocentes, podríamos decir, las culpemos ex ante. Tenemos que tener una investigación profunda. Las investigaciones pueden ser largas, o sea, hay que ver también hace cuánto tiempo se está produciendo esto y se involucra, a lo mejor, como también lo decía Pamela, a otras organizaciones, a otras instituciones. ¿Ah? Aquí podemos encontrar, bueno, no creo que, porque esto es principalmente para evadir impuestos, o para no pagar derechamente los impuestos, para evadirlo, tenemos que ver con tranquilidad hasta dónde están corrompidas las instituciones. Por eso hay que tener también coordinación con otros, ¿ya? Con otras instituciones del Estado. Yo nombraba a l'UAF, también nombraba a la Dirección de Aduana, o sea, ¿qué está pasando con esas personas que hoy día son fiscalizadores? O sea, tenemos que tener también, y yo creo que es uno de los problemas que también no vemos dentro de nuestro Estado, la coordinación, ¿cierto?, entre las diferentes instituciones del Estado. O sea, pensemos, por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos decía ayer que ellos supieron el día anterior a que salió el reportaje de prensa el caso de estas empresas, pero la CMF ya llevaba investigando este caso por mucho tiempo, ¿cierto? Y de hecho, en los días siguientes, y dado que había suspendido la operación de alguna de las empresas del señor Sauer. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿por qué no le envió información? Porque si ya había un problema de funcionamiento con una organización, debería haberle mandado esa información al Servicio de Impuesto Interno, y el Servicio de Impuesto Interno dice que recién lo supo el día lunes a través de los audios que le llegaron antes que salieran en la prensa, no sé si lo recuerdan. Entonces, ahí nos está faltando coordinación, creo también, y eso es un tema, como decía Pamela, de una modernización, ¿cierto?, de las instituciones del Estado. Bueno, son las 9 en punto. Vamos a hacer un breve alto en la Radio Universidad de Chile y en la red de radios que piensan. En Uchile TV damos lugar a la transmisión durante estos días de los Juegos Panamericanos. Y a la vuelta continuamos con las conversaciones en este radioanálisis de día miércoles 22 de noviembre del año 2023. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:02 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día miércoles 22 de noviembre del año 2023. Tenemos a don Cristian Pertusé, tenemos a Pamela Po analizando la coyuntura y los quería invitar al Algarrobo. Suena bonito eso, ¿ah? Qué lindo y qué agradable es Algarrobo, especialmente entre marzo y diciembre, cuando no se llena de santiaguinos. Pero dicho lo dicho, no es para algo muy grato esta vez, sino para hablar de lo que está ocurriendo ahí. Pero más de lo que está ocurriendo, más allá de lo que está ocurriendo ahí, para que podamos analizar contextualmente el fenómeno de la corrupción. El problema de la probidad en la gestión municipal es un problema extendido. Estuve revisando ayer datos más generales para no naufragar de repente en las señales medias confusas que a uno le puede entregar la casuística, y veía, por ejemplo, que en los últimos 14 años el 40% de los municipios habían sido investigados judicialmente por casos de corrupción, que había 32 alcaldes imputados, bastante transversalmente además, ¿no? Para salir un poco de esta idea de que la corrupción está más alojada la corrupción municipal está más alojada en la derecha, sin perjuicio de que todos los últimos casos de mayor impacto público han sido de la derecha. Pero ahí falta algo a propósito de la corrupción en Vitacura. Hemos hablado del problema que existe con las corporaciones municipales, que a todas luces parece una disfunción institucional, es una cosa muy rara, pero en este caso no es corporaciones municipales, sino que, bueno, que es simplemente corrupción. Hay quienes, cuando ocurren estos casos, plantean que hay que darle más atribuciones a los concejales. No sé si la mayoría de la gente sabe que a los concejales les pagan por sesión y no por ser concejales, por lo tanto, el tiempo que le pueden dedicar a su función representativa es muy poco. Bueno, así sucesivamente. Quiero situar el tema de Algarrobo en una perspectiva más general porque, bueno, es probable que si hablamos solo de los Algarrobo terminemos diciendo obviedades como que está muy mal y que debe caer todo el peso de la ley sobre los involucrados, ¿no? Cristian. Sí, yo creo que tocaste un punto súper importante, el tema del rol fiscalizador. O sea, uno de los roles que tienen los concejales es el rol fiscalizador, ¿ya? No voy a entrar a detallar todo lo que dice la ley, pero y a los concejales solamente se les paga por sesión. Desgraciadamente, y yo creo ahí voy a decir una crítica a nosotros, y cuando hablo de nosotros, los actores muchas veces políticos, inclusive los medios de comunicación, denostamos muchas veces la actividad política y las autoridades políticas. Y yo creo que son en una democracia y en un Estado de Derecho son súper importantes. Cuando un concejal no puede ejercer efectivamente porque solamente recibe su remuneración cuando va a las sesiones, no puede ejercer su rol eficientemente. Si bien, por ejemplo, se han fortalecido las unidades de control al interior de los municipios, ¿cierto? Y hay hoy día, pero tenemos que fortalecerlas aún más. Entonces, tenemos que ir viendo cómo mejoramos la institucionalidad y revalorizando, ¿ya?, el actuar de las autoridades electas en una democracia porque tienen roles sumamente importantes. Y muchas veces no la revalorizamos como debe ser. Yo creo que aquí el rol de los concejales, los equipos que puedan tener inclusive los concejales o las, no quiero decir las personas de confianza, los
los equipos de control para revisar la gestión de los municipios son muy importantes, más allá de su función como representantes, como personas que deben hacer efectiva la participación ciudadana. Hay un rol fiscalizador sobre el alcalde porque el alcalde es una autoridad con mucho poder, y hablamos del poder, ¿cierto? Y que puede llevar justamente a estas problemáticas de corrupción, y las municipalidades, a través de la propia institucionalidad, como en el caso de Algarrobo, a través de corporaciones u otros mecanismos, pueden llevar a casos de corrupción. Y el gran problema de la corrupción, que en definitiva, como lo hablamos al inicio, genera un beneficio individual y se pierden recursos que deben ser utilizados para ir satisfaciendo las necesidades de las personas y logrando un mayor desarrollo de la comunidad. Entonces hay un problema sistémico, como tú lo decías, que debemos abordar con seriedad y con tranquilidad también. Sé que no es una cosa de tema, y muchas veces no abordamos con la suficiente seriedad estos roles o este fortalecimiento, como lo decía Pamela, de nuestra institucionalidad estatal. Sí, y el problema además es que termina dependiendo, pasan dos cosas, Pamela, que no es específicamente el caso de Cartagena, perdón, de Algarrobo, pero sí es en parte el caso de Algarrobo, en el sentido de que el funcionario que denuncia es uno que viene recién llegando y se encuentra con esto y lo denuncia, ¿no? Pero podría no haberlo hecho, podría haber hecho como que no se dio cuenta, ¿no? Y uno se pregunta cuántas veces ha ocurrido eso en los municipios. ¿Y por qué lo digo? Porque depende mucho de la voluntad ex post de las autoridades siguientes. Pongo algunos ejemplos. Ñuñoa, donde se denunciaron indemnizaciones millonarias que entregó el alcalde Sari al final de su gestión. Maipú, una cifra estratosférica de malos manejos administrativos, cuando no de corrupción, en la municipalidad, que han sido investigadas por el alcalde. Vitacura, que tiene el mérito doble de que es una persona del mismo sector la que ha impulsado la investigación respecto a lo que había ocurrido durante la gestión de Torrealba. Pero ¿y si no existiera esa voluntad de los alcaldes que entran? Parecería ser que la posibilidad de descubrir la corrupción sería mucho menor, pero además, mientras están en ejercicio, parece que la posibilidad de descubrir la corrupción se hace más baja, precisamente por las cosas que, entre otras, las que describía Cristian. Bueno, hay ahí algo que nos debería llevar a hacer pensar este asunto. Lo que a uno lo desmoraliza, sí, es que siempre hablamos de esto, pero una vez que pasa el tema o que sale de la primera página, como que finalmente nunca se hace nada. Pero parece necesaria una reforma, ¿no?, a la estructura administrativa de las municipalidades. O sea, yo creo que toda la razón. Yo creo que el sistema municipal igual es como antiguo ya, está como medio atrás mano. Por otro lado, yo creo que hay varios factores. Uno, por ejemplo, los municipios, creo que hay un tema que creo que hay que fortalecerlos, en el sentido de que cuenten con los recursos, digamos, para hacer las cosas que las leyes, muchas leyes, le dan funciones de fiscalización, le dan funciones de un montón de cosas, digamos, que no tienen financiamiento, primera cosa. Segundo, creo que hay que modernizar el sistema municipal. Creo que hay que reconocer que los municipios manejan muchos recursos. Entonces no podemos ver, digamos, como al hermano pobre del Estado a los municipios, porque en realidad no es así. O sea, manejan muchísimos recursos y es digamos, un factor que se requiere, digamos, que haya un sistema de control, digamos, que sea mucho más profundo. Y eso requiere de capacitación para los propios municipios. O sea, hay municipios, por ejemplo, que no cuentan con este tipo de unidades, hay municipios que no cuentan con oficinas de medio ambiente, hay oficinas, o sea, depende del tamaño del municipio y de cuántos recursos tiene propios, digamos, más el fondo común municipal, etcétera. La verdad es que yo creo que ahí hay un tema que tenemos que mirar y es necesario, digamos, fortalecer los temas de control interno, pero también fortalecer los temas de control externo. Recién cuando la Contraloría se mete, digamos, a mirar un municipio, recién ahí, o si vas a fortalecer algo, fortalece a la Contraloría también, que también tiene falta de funcionarios, digamos, para revisar estos casos. La Contraloría tiene múltiples funciones. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que apuntar, porque los recursos que manejan los municipios son muy grandes también. Entonces,
por ejemplo, el tema de los viajes a los concejales, hay un Ay, sí, montón de tremendo, sí. cosas, o sea, y creo que hay cosas que son solo mejorar gestión, no necesariamente reformar toda la estructura, pero, y también los castigos. O sea, hay casos de alcaldes que han sido condenados y que después son parlamentarios. Entonces, uno dice, Ujú. bueno, ¿y qué pasó aquí? Digamos, es como si esta persona estuvo condenada, qué sé yo, pasó el tiempo, pero yo creo que en el tema público tenemos que ser muy duros cuando alguien comete, digamos, un ilícito o está involucrado en un caso de corrupción, porque la verdad es que yo creo que una persona que comete este tipo de delitos, la verdad es que no debiera nunca más volver a ejercer un cargo público. Por lo menos yo esa es mi Sí. visión, porque estás con plata de todos los chilenos y chilenas en el fondo, eh, dándote, digamos, un festín que no corresponde. Sí, no quiero rasgar vestiduras de manera espuria, así, de manera como aparatosa, como a veces hacen los periodistas, pero y no quiero ser injusto tampoco con los mecanismos de fiscalización del Estado, pero uno se figura, Cristian, Pamela, solo para recuperar la capacidad de asombra, en el caso de Algarrobo, los desfalcos provienen desde hace aproximadamente 5 años, ¿no? Y uno se pregunta cómo se pierden 1.000 millones de pesos de una municipalidad sin que nadie se dé cuenta. O sea, uno dice, se podrán perder 20 millones, pero 1.000 y nadie se da cuenta, entonces parece de sentido común decir que tenemos un problema bastante serio. Todos ustedes, los dos, Cristian, Pamela, han tenido relación con el Estado y creo que entienden a lo que me refiero cuando señalo que ahí evidentemente se advierte un forado, ¿no? Es el problema que podría estar ocurriendo en cualquier otro municipio. Una de las cosas que me dijo hace pocos meses María Jara Quemada y que me dejó un poco pasmado es, nada nos dice que no esté ocurriendo lo mismo en 40, 50 municipios hoy día mismo, ¿no? Cristian. Efectivamente. A ver, bueno, ahí claramente falló la unidad de control. Todos Mm. los municipios, más allá de lo que decía Pamela, que no todos los municipios tienen las mismas unidades, pero todos los municipios tienen que tener unidades de control. Falló el rol fiscalizador de los concejales. Fallaron muchos roles que estaban y hay que ver, en definitiva, si habían más personas involucradas. Hasta el momento está detenida la tesorera, hay una orden de arresto, si no me equivoco, para el alcalde, pero son súper importantes las unidades de control de los municipios y las unidades de control en lo que decía Pamela, cómo fortalecemos el tema de la Contraloría. La relación que deben tener, más que a lo mejor fortalecer las relaciones, la comunicación que debe existir entre la Contraloría y las unidades de control municipal, ¿cierto? Porque no es ponerle más grasa al Estado, sino cómo. Fíjate que uno de los grandes problemas que uno vislumbra en los análisis que hace el Estado es la falta de coordinación entre las unidades. Lo Mm. decía de alguna manera antes, tienen unidades de medio ambiente, pero ¿por qué tiene que ser, digamos, la Seremi de Medio Ambiente la que fiscaliza los botes da lo mismo, en Cochamó, Sí. Ujú. eh, ¿por qué ahí el municipio, en unidad de medio ambiente, no tiene, y tiene que haber coordinación? Y uno de los elementos que yo creo que tiene que ver con la modernización es cómo coordinamos y cómo hacemos este entrelazado entre las diferentes unidades que tienen funciones similares, que deben comunicarse, deben coordinarse y deben tener acciones potentes. Yo creo que ahí hay un tema súper importante. Yo creo que esto del falco de los 1.000 millones fallaron las autoridades políticas, los concejales en su rol fiscalizador, falló la unidad de control, fallaron las unidades internas, administración y finanzas, ¿ya? Y piensen que muchos de esos cargos no son y estoy diciéndolo además porque no son de exclusiva confianza de los alcaldes, o sea, el director de administración y finanzas no es de exclusiva confianza del alcalde. Ujú. El director de la unidad de control no es de exclusiva confianza del alcalde. Y fallaron quizás otras unidades, pero que son las dos principales que deberían estar viendo esto, además del consejo, además de los concejales. Tenemos un problema porque un desfalco, como tú lo decías, de 1.000 millones en una municipalidad pequeña dentro de todo Exactamente, su tampoco es una presupuesto, municipalidad gigantesca. no es, efectivamente, o sea, es algo que debería haber saltado los fusibles, ¿cierto? Deberían haber saltado mucho antes. 5 años al parecer son. Tenemos que ir viendo este caso, pero lo que nos está mostrando es una debilidad, a lo mejor, como decía Pamela, un envejecimiento malo de nuestra institucionalidad municipal y de nuestra institucionalidad en general.
que yo creo que tenemos que revisar con altura de miras, ¿ah? Mm. No en la mirada corta política de la próxima elección, sino que con altura de miras. Sí, y por lo mismo se hace necesaria una condena transversal, ¿ah? Uno esperaría, esta, en mi apreciación, uno esperaría que tratándose de un caso de Chile Vamos, hubiera en Chile Vamos el 10% del vigor con el que se ha señalado el caso de Democracia Viva, tratándose además en el caso de Algarrobo de más del doble de lo que en términos de la plata supuestamente desfalcada en lo que fue el caso de Democracia Viva, ¿no? Nos falta ahí más crítica independientemente de dónde provenga, porque si no eso también le transmite a la ciudadanía esta idea de no le acepto a los otros que se corrompan, pero a los míos sí, ¿no? Y esa es una pésima señal también en términos políticos. No sé si a este Pero respecto hay- agregar algo, si no cambiamos de tema. no, Cristian. solamente Sí. reconocer que la UDI, de donde es el alcalde, expulsó de sus filas, me parece que ni siquiera lo suspendió al alcalde. Creo que es una señal. Creo que en todo caso lo que tú decías, eh, el mensaje tiene que ser igual de potente para cualquier caso de corrupción al Estado, sea por 1 peso, sea por 1.000 millones de pesos, es igualmente grave. ¿Ah? Sí. Más allá de las cantidades, es igualmente grave. Bueno, Argentina, ¿les parece? ¿Cómo no íbamos a hablar de Argentina? Un poquito que sea. Bueno, hemos entrevistado mucha gente, ustedes seguramente han leído muchísimo. La pregunta que nos estamos haciendo ahora, todos los días aparece una pregunta nueva, pero era la que les quería proponer, era más o menos la misma que le hacía a Tilio Borón, con quien hablábamos más temprano, y que es ¿cuán ambicioso es el programa de Milei? Y por lo tanto, ¿cuáles son las dificultades con las que se va a encontrar para su implementación? Anoche en la televisión, disculpen auditores y auditoras televidentes que diga lo mismo que dije en la entrevista con Borón, veía y escuchaba a Francisco Vidal, quien hacía un símil, decía esto del ajuste, esto de la privatización de las empresas públicas, esto de la privatización de los servicios sociales, es, guardando las proporciones y las distancias, más o menos lo mismo que hizo la dictadura en Chile a principios de los 80, con la diferencia que esa vez estaban en nuestro país en dictadura, y en este caso Milei tiene que procurar implementar estas transformaciones en democracia, con todo lo que implica desde el punto de vista de los contrapesos de poderes e intereses. Bueno, podrá, no podrá, terminará siendo como Macri, que tenía una idea un poco en esa dirección y finalmente terminó retrocediendo, o se procurará, como el mismo entorno de Milei ha señalado, pagar los costos, cuales sean estos, ¿no? de el desasosiego que van a producir estas transformaciones. Bueno, dejo ahí la pregunta abierta para el análisis de ustedes, Cristian. A ver, bueno, sin duda, comparto lo que decía Vidal respecto de estas transformaciones. Es sin duda bastante ambicioso. Ahora, en términos generales lo digo, y creo que lo ha ido mostrando un poco muy ley desde que pasó a la segunda elección. Quienes tienen la posibilidad o que llegan al poder inclusive van moderando de alguna manera sus discursos, ¿ah? En términos generales, ¿ah? No ha sido en todos así, pero en términos generales van un poquitito moderando y van obviamente aterrizando, ¿cierto?, en la medida de lo posible de lo que puedan hacer en términos de las transformaciones. Yo creo que va con una política transformadora importante, pero va a estar muy complejizado su gestión. Yo creo que por las presiones que puedan existir desde los diferentes grupos que existen en Argentina, que son muy poderosos, desde las expectativas también de las personas, o sea, cómo les puede ir afectando, porque como bien lo decía, aquí no es que se termine mañana la inflación, están con un problema de inflación importante, entonces va a tener que tomar medidas, si quiere generar transformaciones, medidas que pueden ser bastante radicales, y va a depender mucho cómo vaya teniendo el apoyo de la sociedad y cómo vaya tomando medidas que sean consistentes para no provocar una mayor crisis o que los grupos de presión, como decía, en definitiva, le generen una presión tal que tenga que retroceder, que fue un poco lo que le pasó a Macri, ¿ah? Que fue muy presionado por los grupos de presión existentes al interior de la Argentina. Yo creo que es uno de los grandes temas.
Ujú. Pamela. Yo también, o sea, a mí me da la impresión, y esto uno lo puede mirar a nivel latinoamericano, entre comillas, y en otros países, pero situémonos en la región, lo que están prometiendo los futuros presidentes o los programas, me da la impresión de que está un poco, no sé, creo que el tema de los programas hay que hacerlos, me da la impresión un poco más acotados, más honestos, más, porque finalmente lo que ocurre es que cuando la gente vota se traiciona después el voto, porque la realidad, digamos, te topa y te golpea, digamos, en la cara. ¿Sí? Otra cosa es con guitarra, como dijo el actual presidente nuestro. ¿No? Entonces, yo diría que lo que va a ocurrir en Argentina es un poco similar, digamos, pero hacia el otro lado, digamos. Hay muchas políticas que probablemente no se van a poder implementar. O sea, yo creo que el tema de terminar el Banco Central es un sueño de Milei en su cabeza, ¿no? Lo veo muy complejo. Me imagino que eso los llevaría a una crisis económica profunda. El tema de la dolarización, por ejemplo, el tema de la venta de órganos, o sea, la verdad es que Claro. yo lo Ahora, veo súper lo que pasa, complejo. Pamela, es que la eliminación del Banco Central, que probablemente es la más compleja de las medidas que ha propuesto Macri, perdone, Milei, es sin embargo un poquito más difusa o opaca para el grueso de la ciudadanía. En cambio, Sí, eliminar los subsidios es otro tema, po. o sea, Claro. y por lo mismo yo creo que se va a ver absolutamente desbordado, probablemente los movimientos sociales se van a activar, que a veces no ocurre con los gobiernos de izquierda, entonces también hay un tema de cómo se va a administrar finalmente esto, y creo que estamos en una época del péndulo permanente, digamos, que sale un gobierno de izquierda, entra uno de derecha y sale de nuevo uno de izquierda y entra el de derecha, porque la verdad es que no, las promesas que realizan no se concretan. Y ahí diría yo que saltaron a los brazos finalmente de Milei. Y ese es el problema. El tema es cómo se hace gobierno, no desde la lógica de partidista, sino que cómo se hace gobierno, digamos, pensando en el Estado, pensando en una cantidad de tiempo que dejen políticas, digamos, y acuerdos transversales. Y esa es la política que hoy en día se echa de menos finalmente, porque no existen los acuerdos transversales para realizar los temas y estamos ante el surgimiento, ¿cierto?, de personas que en el fondo vociferan y gritan que van a hacer cuestiones y no ocurren finalmente. Entonces yo creo que mi ley va a tener harto movimiento social y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre con el Congreso? Mm. Él no tiene mayoría en el Congreso en estos momentos y eso también es un tema que los congresos son los contrapesos finalmente que tienen los gobiernos, los ejecutivos, cuando en el fondo se tienden a desbordar con las políticas públicas y para otros casos no se deja gobernar finalmente. Entonces yo creo que en América Latina estamos en un zapato chino en estos momentos con respecto a este péndulo y las promesas que se realizan. Yo creo que la gente hoy en día, el siglo XXI, el desafío que nos coloca es un poco qué hacemos con la escasez, cómo la administramos y cómo esa escasez, ¿cierto?, lo vemos en los términos materiales de las personas. Mm. La ciudadanía requiere de soluciones materiales hoy y esa es la demanda que es. Sí. Entonces yo creo que si mi ley pretende terminar con los subsidios, probablemente la gente se va a levantar y no sé si el gobierno, incluso se podría pensar que el gobierno no llega a término. Sí. Estaba pensando en que hay palabras que tienen ciclos, ¿ah? Hace 4 años que consenso era una palabra que para muchos tenía una connotación súper fea. Ahora se ha vuelto nuevamente una palabra reluciente, ¿no? Y anhelada. Pero bueno, parece especialmente necesario, Cristian, porque visto desde ciertas miradas, incluyendo miradas más de derecha, la propuesta de Milei es bastante extrema. Y claro, en nuestro país también se han implementado algunas políticas un poquito extremas y por lo menos yo pertenezco al grupo de ciudadanos y ciudadanas que piensan que el Estado no puede desligar su responsabilidad de asuntos como la salud, la educación, la seguridad social, en fin. Pero bueno, conversando hace un rato, Cristian, con Atilio Borón, que es una persona reconocidamente de izquierda, él también hacía el análisis de lo que él llamó un Estado magnánimo, ¿no? Para referirse al argentino. O sea que era un Estado que en nombre de una buena intención inicial, que era proteger, terminaba subsidiando cosas que no tenía por qué subsidiar. Yo le ponía el ejemplo de cuando había estado en Buenos Aires hace poquitos días de a que al tomar un tren de última generación, maravilloso, que es el que conecta Buenos Aires con Tigre, ese tren me había costado 30 pesos chilenos, ¿no?
bueno, y a una zona donde vive en general gente más bien acomodada. Y él se refería a eso, a subsidios innecesarios, también se refería a la falta de control de la evasión fiscal que se vuelve una práctica cotidiana desde los grandes empresarios hasta los comercios pequeños. Y también planteaba otros asuntos en los que era importante revisar el rol del Estado, ¿no? Él conceptualmente defiende de manera muy apasionada que el Estado tiene que ser un Estado protector, pero parece que en algunos aspectos, al menos en el caso de Argentina, como que se fueron al chancho, ¿no? Disculpen que lo diga coloquialmente. Bueno, eso. Pero bueno, para enrielar al país se necesitan consensos que parece que aquí no son posibles por el momento. A ver, mira, yo para decirlo, para reafirmar lo que decía antes, fíjense que Milei ya cambió su discurso de terminar o eliminar con el Banco Central por generar una autonomía real al Banco Central. Ujú. O sea, ya esa idea, lo que yo decía de la moderación. Respecto a lo que tú decías, sin lugar a dudas tenemos que en las sociedades, yo creo mucho en que la democracia es una democracia de la paz y que hay que buscar grandes consensos, sobre todo en sociedades tan plurales como las nuestras, ¿ya? Y yo creo que el rol del Estado tiene que ser el necesario y el suficiente, pero hay que darle, y desde mi visión, también las libertades y la posibilidad de todos los roles que pueden tener los privados, y los apoyos inclusive que pueden tener los privados a tareas del Estado. Sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas de Argentina son los subsidios muchas veces innecesarios, que además muchas veces estos subsidios son los que te generan los procesos inflacionarios. O sea, pensemos en lo que sucedió en Chile nomás con el tema de los retiros del 10% de la AFP. Generaron una presión inflacionaria, que es la que estamos de alguna manera viviendo hoy día, no sigue tanto la presión, pero de alguna manera tenemos tasas altas porque se tuvieron que... Entonces, el subsidio, pese a que ese no fue un subsidio estatal, pero la inyección de dinero a la economía va generando presión inflacionaria que al final sirven de poco. Sin lugar a duda, el rol del Estado tiene que ser el necesario y el suficiente, y yo creo que de alguna manera, como tú lo decías, Argentina se pasó un poquitito en este rol, y además fíjate que un rol, porque como también tú lo mencionabas, hay una alta evasión y una alta elusión de impuestos. O sea, el Estado en su rol fiscalizador no está cumpliendo lo que debe cumplir. Entonces, ¿dónde debe funcionar el Estado? Y yo creo que ahí no voy a entrar me estaba recordando algunas frases, pero el rol del Estado debe ser el necesario y el suficiente, y sin duda se salió un poquitito de eso Argentina. Sí. Y Milei está proponiendo exactamente lo contrario, por eso digo, nos pasamos como de la opción A a la opción opuesta sustantiva, ¿no? Milei dijo textual anteayer: todo lo que pueda ser administrado por privados será traspasado a los privados, ¿no? Es una respuesta bien categórica, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con este país que es tan relevante para nosotros. Ni les voy a preguntar respecto a si el presidente debe ir o no al cambio de mando, porque parece que ese ya es un asunto que está en general zanjado, ¿no? Salvo que ustedes no estén de acuerdo con que vaya, o sí están de acuerdo con que vaya. No, debería ir. Yo estoy de acuerdo con que vaya. Sí, vaya. sí, está zanjado. Sí. Las relaciones de Estado son una cosa y las opiniones Recordemos que el son otra. presidente de la República es jefe de gobierno, pero también es jefe de Estado. Sí. Así que... Ahora, sí hay que decir que uno puede tolerar que Milei, cuando no era presidente, ofendiera al presidente chileno, pero que si lo hace de aquí en adelante se vuelve un asunto de Estado y no un asunto entre privados, ¿no? O entre particulares. Sin lugar a dudas. Sí. Pamela, muchas gracias. Que tengas un buen día. Igual, que estén bien. Muchas gracias, Cristian Pertusé. Gracias a ustedes, muy buen día. Bueno, vamos un breve alto, pero nuestro radioanálisis continúa. Inmediatamente después de la pausa está Claudio Medrano con ustedes.